¿Qué es el arte para usted? El arte es una actividad netamente humana que cumple siempre un desempeño social. Será también un reflejo de lo que el ser humano en el proceso de su desarrollo, tanto individual como grupal o comunitario, contextualiza, organiza, permite recrear situaciones desde una realidad tangible como de una realidad que a veces no es tan tangible. Puede ser imaginativa, puede ser recreativa, pero también construye. Los artistas ayudan a construir una sociedad. Ese es el trabajo del artista en el contexto de lo que es el arte. Lo que pasa es que no podemos separar el arte como un concepto, si no hablamos de la persona, del ser humano, que es lo que genera y hace factible, hace posible que toda la parte teórica o toda la parte onírica, si se quiere decir, o toda aquella parte filosófica, se debe plantear y se replantea constantemente. ¿Cuál es su proceso artístico? Ya, en este caso, mis procesos artísticos tienen que ver con el ámbito de experiencias. Yo me baso mucho en la observación, me baso mucho en mi gestión como persona, como individuo, de allí pues la multiplicidad de las acciones que se desarrollan, ¿no? En mi caso, pues yo salgo de un espacio familiar, que se genera una convivencia más íntima, y luego pasamos a la parte social. Ahí hay un alcance que tiene que ver con la parte educativa, ya que soy docente, y en esos procesos tiene que ver mucho la experiencia que voy manejando a diario con cada uno de mis estudiantes, con cada una de las personas que de repente tú puedes socializar también, ya hablando de grupos o sectores sociales, y luego de eso pues viene la parte lectora, o viene la parte investigativa, o viene la parte tipo documental. Soy bastante sistemático en cuanto a desarrollar, digamos, la posibilidad de lo que yo pueda generar por un proceso creativo. Y de allí, lógicamente, todo esto no solamente se plasma en un formato que sea desde la parte individual mía como artista, sino que también va a la parte educativa. Porque la función artística no solamente es lo que yo pueda individualmente recrear o desarrollar o generar, sino también lo que puedo hacer como alcance para un grupo de estudiantes o un grupo de personas que de alguna manera estamos vinculados constantemente. ¿Qué hace cuando tiene un bloqueo artístico? Simplemente hago la retroalimentación. A ver, voy a ser muy específico. De pronto voy a especificar mi experiencia muy personal. Soy una persona bastante ecléctica. Me muevo constantemente. Hago mis ejercicios físicos. Luego de eso me pongo a escuchar música. Luego de eso me pongo a leer un libro. Luego de eso me pongo a observar revistas. Luego de eso veo un video, un documental. Luego de eso salgo a caminar. Luego de eso busco un conversatorio con alguien o visito lugares. Y entonces en esa constante hago que mi bloqueo artístico desaparezca, porque es lo que me ha pasado. De repente, claro, tenemos algunas situaciones, factores, ¿no? Quizás algún tipo de problema o alguna situación que incide. O solo el hecho de saber a veces cómo tú reconoces las cosas que pasan cerca tuyo en esta sociedad también te genera un bloqueo artístico. El bloqueo artístico no es solamente un asunto de no poder pintar o dibujar, sino el hecho del bloqueo artístico también es el hecho de no poder desarrollar más allá. Tomando en cuenta que el artista básicamente trabaja en base a proyectos, quiera o no, es así, siempre ha sido así. Entonces, a veces sí no es tan fácil, ¿no? Sobre generar una idea o generar una propuesta, el hecho de que tenga un alcance o un avance. Entonces, mi bloqueo artístico yo lo puedo solucionar de esa manera, ¿no? O sea, tengo multiplicidad de actividades y de acciones que me permito, ¿no? Y eso me ayuda mucho, digamos, a poder seguir avanzando cuando de repente, pues, ha habido este tipo de situaciones. En las obras que realizan, ¿hay detalles que son improvisados o todo lo que está ahí tienen un propósito y o sentido? De todo. Puedes ser muy sistemático
puedes ir con todas las intenciones totalmente ubicando lo que necesitas, como también puedes dejarte llevar por situaciones que no tienen un sentido aparentemente. Lo que pasa es que tampoco podemos dejar de lado, o sea, no es que las cosas se hacen totalmente sin sentido. Lo que ocurre es que hay un acto consciente o semi-inconsciente dentro de las acciones que nosotros hacemos artísticamente o en las gestiones que uno manifiesta. Pero sí se puede trabajar, efectivamente, se trabaja, digamos, de manera muy definiendo, ¿no? Por decirte, procesos. Uno sabe intencionalmente cuando en un proyecto, artísticamente hablando, o en algún tipo de proyecto, tú generas la intención. Entonces tú sabes el inicio, el proceso, o sea, el desarrollo del proceso y sabes de alguna forma qué puede estar sucediendo al final. Claro, hay variables y un sinnúmero de contextos, pero si eres una persona organizada, ojo, que el ser organizado no es nada malo, ¿no? Pero si vas siendo sistemático, te vas organizando, sí puedes, no digamos como predecir, pero sí puedes obviamente tener, digamos, un alcance de cuál va a ser el objetivo final. Y cuando no es así, entonces listo, te dejas llevar un poco por el sentido, ¿no? El hecho de la percepción, porque hablamos específicamente no de algo mítico, no de algo misterioso, no de algo ficción, pero el ser humano tiene esa característica. Nos manejamos por los sentidos y a veces es bueno dejarse también llevar por un poco de intuición. Pero todo esto también está recreado por aquello que tú vienes trabajando constantemente. Esto es como cuando improvisas. Se piensa que la improvisación es como que, a ver, saca tus 5 y vamos a jugar un partido de indoor a como salga. No, la improvisación es producto de algo que también lo vienes construyendo. Te permites improvisar cuando sabes, digamos, el sostenimiento de las cosas que tú ya has venido corroborando. Ahí te permite la improvisación. De ahí lo otro, como se quiera ver, tiene otro nombre. Entonces, en esta parte sí, se puede trabajar todo tipo de proyecto o todo tipo de actividad de manera dirigida y a veces de manera pues un poco más, un poco libre, ¿no? De pronto no tan consciente, ¿no? Uno se permite hacer eso. ¿Cuál de todas sus obras es la que más le representa y por qué? A ver, parto de un concepto muy, muy personal mío. Espero que no sea egoísta, ¿no? Pero siempre he planteado de que la obra es el artista con su vida. De pronto, no está mal, por supuesto, no está mal que encasillemos a veces o le denominemos a un cuadro o a un proyecto o a alguna parte de la actividad como la obra. Evidentemente es parte de ella, es meritorio. Pero yo pienso que la obra como tal es todo, o sea, es un total, es un alcance mucho más amplio. Ahora, si hablamos de obras o de obra, lo mío es más por gestión artística. Si hablamos de obra, tengo un sinnúmero de actividades que yo he venido haciendo a partir desde que me gradué del Colegio de Bellas Artes, a la edad de 18 años, automáticamente supe lo que tenía que hacer. Supe que mi compromiso era un asunto social, artísticamente hablando, y que tenía que tratar de cumplir más allá de la parte pedagógica como docente, porque también cuando me gradué tuve la oportunidad de entrar al magisterio y desde ahí yo arranqué. Entonces hablemos que la obra como tal, desde lo que viene a ser mi pensamiento, es todo lo que tú has podido desarrollar, no sé hasta qué punto lograr, sino desarrollar, y que efectivamente ha habido una evidencia de todo aquello que como objetivo tú te has planteado. Trabajos comunitarios, trabajos grupales, trabajos dentro de sectores que son, en este caso, débiles en la sociedad, trabajo que tiene que ver con niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, trabajos aquí dentro del país, trabajos fuera del país, proyectos que tienen que ver con un sinnúmero de anexos que se complementan con lo artístico, trabajos que tienen que ver con el teatro, trabajo que tiene que ver con la parte de la producción musical, como grupos musicales de música folclórica, el asunto de trabajar en los medios de comunicación, un sinnúmero. Entonces, si me hablas de una obra o de obra, repito, voy a ser reiterativo, considero que mi obra sigue siendo todavía lo que hasta ahora, como docente,
continúo pues trabajando con la parte artística. ¿Usted piensa que es difícil desarrollarse y ejercer como artista en este país? Es difícil, es complejo, pero no es imposible. Ahora, nuestra sociedad, no como un término repetitivo, nuestra sociedad guayaquileña, ecuatoriana, todavía es inmadura. Aparte que tenemos muchos ruidos, distractores, que no logran hacer entender todavía lo que es el arte como tal. Aquí solamente hacemos parafraseos o de repente hay dentro de esos parafraseos hay quienes aprovechan el momento, pero eso a veces se convierte en un asunto un poco efímero. Y no quiero entrar en el tema efímero en el arte como tal, sino efímero porque a veces no trasciende. Y es que el arte tiene que trascender. Ahora, evidentemente, ante esa realidad, no todos estamos conscientes de lo que realmente implica el arte, la actividad humana artísticamente hablando. Entonces nos quedamos como solamente en una parte, en un tiempo, en una sección. Evidentemente que eso complejiza más el hecho de que un artista joven, comenzando por ahí, no hablemos de los que ya vamos cruzando un perímetro del puente, necesita obviamente establecerse. Y evidentemente sí, se hace complejo, se pone un poco difícil, hay muchas barreras, la falta de entendimiento a las dinámicas artísticas, ciertas posiciones dogmáticas en el arte, porque eso también pasa, eso generan contextos y genera mucho ruido. El ruido es todo aquello que distrae, el ruido es todo aquello que obstruye. Y de paso está la malversación de la actividad artística. Ahora, a pesar de todo eso, obviamente, la persona artista tiene que forjarse un camino, ¿ya? Que sí se puede y, como decía al principio, no es imposible. Lo que aquí hay que hacer es por dónde, o sea, hay que buscar es por dónde, hay que manejar estrategias, hay que buscar metodologías, hay que leer mucho como para que uno tenga las opciones o en este caso generar nuevas oportunidades para entonces quizás encontrar un poco por ahí una viabilidad en un camino que siempre pero sí, siempre ha sido un poco complejo, ¿no? Repito, reitero, pero no es imposible. A pesar de todo, sí se puede hacer arte. ¿Qué fue o es lo más difícil de ser artista? Primero, uno entenderse como persona artista. Porque de repente tú te encuentras desde los grupos familiares, a veces no aceptan al joven artista. Claro, hay un estigma, hay un dogmatismo y también hay una mala actitud o una actitud un poco confundida también en el asunto artístico. Ojo, esto no salva, o sea, no es que el artista es incólume o el artista viene a ser como el flagelado de la sociedad, ¿no? Porque a veces nos ponemos también en esa actitud y no somos un poco más consecuentes como artistas y somos las víctimas, ¿no?, de esta sociedad. Y no es bueno tampoco considerarse en ese contexto. El artista tiende a tener una variable, una diferencia de percibir diferente las realidades. Eso nos pone en un lugar con pequeñas diferencias. Ojo, eso no quiere decir que somos los exclusivos o somos la última Coca-Cola de medio litro en el desierto esperando a que venga un sediento y ahí pues nosotros tener un alcance. Para nada. Somos seres humanos que tenemos una complejidad desde lo que observamos, sentimos, pero también desde lo que nos preparamos. Evidentemente que eso implica, digamos, el alcance de cómo el artista, en este caso, observa, siente, percibe y también ayuda a desarrollar en parte a la sociedad. Actualmente como que el artista solamente tiene que estar en un limbo, o como que el artista tiene que estar en un sitial, o como que el artista solamente se dedica a ciertos ámbitos, cuando no es así. El artista siempre ha sido un gestor de cambio social. Y por ahí pues habría que nuevamente entender ciertas dinámicas para ver si nos reestructuramos también como artistas para poder entender un poco mejor también ciertos alcances. ¿Qué le motiva a seguir siendo artista? La actividad como tal,
O sea, la actividad artística es infinita. ¿Qué te digo? Solo con salir a caminar, a ver, te voy a decir lo que yo hago a veces y que lo sigo haciendo, a pesar de toda esta ciudad que está convulsionada, porque tampoco podemos ser ojos secos en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué me gusta a mí como artista? Salir a las 2, 3, 4 de la mañana y recorrer la ciudad. Me encanta ver la ciudad con pocas personas. Me encanta la madrugada. Me encanta ver ese ambiente en la 9 de octubre, en el Guasno, en la Guangala, cruzando el puente de la Perimetral, con todo el riesgo que exista. Ese ambiente me gusta. Me gusta ver las calles periféricas del sector de Rumichaca. Me gusta irme al norte, a Biblos, lo más exclusivo, lo menos exclusivo, La Joya, lo que tú quieras. Pero ver ese ambiente que no lo ves comúnmente. O que esta sociedad, que está un poco atareada, ¿no? A veces no te permite. Entonces el artista tiene eso, tiene esa curiosidad, tiene esa extrañeza. Sí, somos a veces seres raros, pero lo raro no es que te pone en un sentido esquivo, no. La rareza es justamente para tratar de entender mejor lo que está pasando. O sea, ¿dónde estás pisando? ¿Cuál es tu piso? ¿No? Como hasta inclusive dentro de tu edad, dentro de tu identidad. Yo soy ecuatoriano, mis raíces son de mi padre serrano, mi madre guayaca, soy guayaquileño. Claro, busco no estereotiparme en el aspecto guayaco. Busco tener identidad guayaquileña desde mis ancestros, o sea, desde lo que es mi madre, su padre y sucesivamente. Desde mis amigos, de aquellos que viven y de aquellos que ya no viven y que están presentes todavía. De aquellos maestros que me ayudaron a formarme, mis maestros del Colegio Bellas Artes, mis maestros de la escuela, mis maestros de la universidad, aquellos que con quien a veces no los conozco, pero tenemos un cruce. Hace poco, por aquí llegando por el sector, alguien por ahí hacía una conversación y me coloca en la conversación. Todos esos detalles, eso nos pone en un sentido de atracción. El ser artista siempre será interesante, siempre. Aparte que el ser artista, espero que no se lo tome como como te digo, como algo cursi, ¿no? Sí, el ser artista te hace más humano, a pesar de todos los defectos que podamos tener, y buscando aquellas imperfecciones que ojalá algún día la logremos encontrar. Pero para eso se trabaja. Y el artista es full trabajador. El artista, a pesar de lo contrario que se pueda decir, es full trabajador, es full consciente y se construye día a día. Por eso me gusta el arte y por eso me gusta ser artista. Si tuviera que empezar de nuevo, pero con todo lo que saben, ¿qué haría distinto y en qué nos daría consejo? Consejos no, sugerencias. Yo siempre te sugiero, porque la última palabra la tienes tú, bajo tus propias experiencias, bajo tus propios riesgos, la decisión la tienes tú. Uno solamente sugiere. Cuando alguien viene a darte un consejo, apártate mejor, ya a un ladito. Claro, puede que esté la confusión del término o la aplicación, pero mejor es la sugerencia. Siempre deja que el otro determine la última palabra. De todas maneras, uno no busca tener una acción de ejercer ningún tipo de presión sobre nadie. Por eso uno sugiere, y si la otra persona lo encuentra oportuno, en buena hora. Si fuiste oportuno en algo, en buena hora. Entonces, en ese contexto, un poco el asunto de la sugerencia. La pregunta era, para hacer el contexto. Sí, se lo repito. Si tuviera que empezar de nuevo, pero con todo lo que saben, ¿qué haría distinto y en qué consejo nos darían? Ya, entonces, a partir de solo la sugerencia, con lo que ya te dije inicialmente, de ahí, si vuelvo a comenzar desde cero, sea porque nazca nuevamente o por alguna situación o razón específica, volvemos a trabajar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No hay nada que cambiar. Quizás algunas variables pequeñas, pero que es algo circunstancial, pero que no tiene por qué cambiar la realidad y aquello que forma tu perfil y aquello que forma tu personalidad. Esa parte es importante. Parece mentira, pero no todo el mundo forja su personalidad desde el arte. Que eso no quiere decir que seas muy imperativo, ¿no? Aunque te vean imperativo, porque eso sucede. En mi realidad es así. Normalmente a veces el hecho de tomar decisiones o el hecho de saberse ubicar, te pueden ver a veces como que eres imperativo. Lo que sucede es que como no es tan fácil
como te digo, plantearse en esta realidad, lo importante tampoco es dejarse llevar mucho. Lo importante acá es compartir opiniones, realidades, situaciones, pero también buscando sobre qué tipo de experiencias o sobre qué tipo de ideas o sobre qué tipo de propuestas son las más oportunas. ¿Sí? Eso también hay que hacer en ese sentido. ¿Sí? En todo este contexto, yo volvería desde volver a nacer o volver a desarrollarme en mi actividad, nuevamente con todo. No hay nada que arrepentirse, en absoluto. Listo, muchas gracias. Ha sido un honor